Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Con 47. Vamos a hablar lo que mencionaba porque en la Asamblea se está tratando una ley que se conocía antes como Ley de Fundaciones, ahora se llama Proyecto de Ley de Transparencia Social. En todo caso, con 8 votos a favor, la Comisión de Desarrollo Económico que está tratando este proyecto aprobó el informe para primer debate de este proyecto de ley de transparencia social que se tramita con urgencia en materia económica. Es otro proyecto que envió el Ejecutivo, un documento que abarca la regulación y clasificación de organizaciones de la sociedad civil. Ordena también transparencia en el manejo de sus recursos, establece distribución de utilidades de las organizaciones sociales y más disposiciones. De esta mesa parlamentaria que preside la asambleísta oficialista Valentina Centeno, sesionó en la noche del miércoles para conocer el texto que ahora va a pasar al Pleno de la Asamblea Nacional. Es la cuarta iniciativa económica urgente que envía el presidente a la Asamblea y que busca controlar y transparentar las organizaciones sociales sin fines de lucro que operan en el país. El informe tiene 16 artículos, 6 disposiciones generales, también 4 transitorias, 4 reformatorias y 3 disposiciones finales. Entre las normas que se debatirán en la primera instancia en el Pleno se encuentra, por ejemplo, el artículo 4 que dispone que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria sea quien ejerza la vigilancia, la auditoría, intervención, control y supervisión de las organizaciones sociales sin fines de lucro. También está el artículo 5 que norma los criterios de clasificación de las organizaciones de la sociedad civil. Planta también distribuirlas según su nivel de riesgo como bajo, medio o alto. Para este reordenamiento, además, se establecen criterios como el volumen de recursos administrados, también el origen de los fondos que tienen, sean nacionales o internacionales, porque como sabemos, muchas usan la cooperación internacional para subsistir, si también son fondos públicos o privados, del alcance territorial de operación de las organizaciones, así como el número de beneficiarios y el impacto social de estas. También está el artículo 7 de la propuesta que establece que las organizaciones sociales sin fines de lucro deberán actuar con transparencia en el uso de sus recursos y en el desarrollo de sus actividades. Estos grupos deberán además registrarse en el Sistema Unificado de Información de Organizaciones Sociales sin fines de lucro. También está la primera disposición general de este proyecto que aclara que ninguna medida de control, supervisión o intervención que ejerzan las entidades públicas podrá ser utilizada como mecanismo de persecución política, restricción arbitraria a la libertad de asociación de las organizaciones sociales. Y también el informe aprobado en la comisión abarca la retención de fondos. Mucho ojo con esto. La cuarta disposición transitoria señala que los montos de dinero que se encuentren congelados o inmovilizados por el sistema financiero nacional o por orden judicial relacionados con posibles operaciones o procesos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo o fraude antes de la entrada en vigencia de esta ley deberán ser transferidos a una cuenta especial administrada por el Estado en un plazo máximo de 30 días. Bueno, temas que se han dicho y que están en la palestra pública es que el presidente justifica este proyecto diciendo que las organizaciones sociales, algunas de ellas, están utilizando esta fachada para lavar activos. Y esa sería la principal justificación. Hemos conversado, por ejemplo, con Marcelo Espinel, con Rudy Hidalgo, quienes dicen que sí está bien que se exija transparencia en las finanzas de organizaciones sociales, pero este proyecto quizás tiene disposiciones que preocupan a muchas organizaciones sociales en el sentido de que podría tal vez, bueno, complicar su operación en organizaciones pequeñas por todo lo que piden ahora y también en el sentido de que recuerda al famoso decreto 16 del correísmo, ¿no? Que se utilizó para, si bien decían para normar, entre comillas, a las organizaciones sociales, pero al final fue una herramienta de persecución que muchos lo recuerdan y, claro, ya les genera un trauma y no quieren volver a tener esta situación de que se les complique su libertad de asociación. ¿Cómo vemos este proyecto? Estamos con la periodista de investigación Susana Morán, quien además es la directora ejecutiva de la Fundación Periodistas Sin Cadenas. Gracias, Susi, por estar aquí. Bienvenida. Y bueno, cuéntanos cómo ve este proyecto de ley y cómo podrá darse en la práctica, tal y como está ahora y que salió ya para el informe que se va a tratar en el Pleno de la Asamblea. Muchísimas gracias, Vero, por este espacio. Es un honor estar en estos micrófonos y compartir con tu audiencia. Bueno, lo primero que quisiera comentar es que efectivamente el informe para primer debate se aprobó el pasado miércoles. Ujú.
Y estábamos revisando cuáles fueron los cambios sustanciales que hubo entre la propuesta que envió el presidente a la Asamblea y finalmente lo que la comisión aprobó. Y pues uno de los cambios, digamos, más visibles tiene que ver con el nombre de la ley. Recordemos que el nombre inicial que propuso el presidente fue la ley para controlar flujos irregulares Así es. y capitales ilícitos. Y ahora la ley, según la propuesta de la comisión, pasa a llamarse Ley Orgánica para la Transparencia Social, ¿no? Ujú. Entonces, allí digamos que evidentemente las primeras críticas se enfocaron en cómo es posible que se estigmatice a las organizaciones sociales, ¿no? Porque evidentemente hay muchas organizaciones que están legalmente establecidas y que están cumpliendo con toda la normativa del país y esta generalización era un problema para el sector. Ahora con el cambio del nombre de la ley, evidentemente se baja un poco Claro. de esa estigmatización. Sin embargo, creemos que todavía los problemas que se han identificado, que han identificado diversas organizaciones, se mantienen en esta ley, ¿no? Ujú. Los cambios han sido mínimos y una cosa que sí quisiera comentar es que ha habido poca participación de la sociedad civil En la elaboración del proyecto. sí, justamente estaba revisando cuáles fueron las personas que fueron invitadas a la comisión para comentar sobre esta ley y de 7 personas que fueron y hablaron con la comisión en sus reuniones públicas, 6 de las 7 eran funcionarios públicos. Entonces, Ujú. aquí hay un problema de origen también que no se está escuchando a las organizaciones y no se está Claro. permitiendo un debate mucho más amplio sobre los alcances de esta ley. ¿Qué es lo que nos preocupa fundamentalmente? Y es lo primero es que se mantiene algunos aspectos de fondo que nos preocupan de la ley, tanto de la versión del presidente y ahora ya en la Asamblea, pues prácticamente esto continúa. Una de esas cosas tiene que ver justamente con... antes quisiera aclarar que el sector de la sociedad civil siempre ha estado pidiendo que esto sea normado, que esto se escale una ley, que pueda tener como todas las reglas de juego claras para las organizaciones sociales y que el Estado tenga todas las herramientas, evidentemente, para mejorar sus controles Claro. a este sector. Muchas de las organizaciones que estamos legalmente establecidas no nos hemos negado nunca al Claro. control. Sí, nosotros hemos, o sea, quienes estamos trabajando, digamos, bajo pues principios de cumplir absolutamente todo, nunca nos vamos a negar un control. Es más, actualmente el Estado tiene todas las herramientas para realizar ese control. Ujú. Tanto así que hace pocos días, hace una semana creo, el Ministerio de Ambiente exigió a algunas organizaciones que están bajo su control que envíe cierta documentación. Es decir, hay Hay controles ya control. vigentes y las organizaciones además eh, pagamos impuestos, rendimos cuentas al SRI mensualmente, además rendimos cuentas a nuestros donantes y esto es algo muy importante que nosotros queremos también comentar y es que no es que las organizaciones nadie nos controla y somos unos entes ahí que hacemos fiesta. Esto no es así. Nosotros recibimos unos controles o estamos. No, tienen doble control del Estado y también de los donantes, Por ¿no? supuesto, porque el Estado por su lado ya a través del SRI, a través de los ministerios a los que estamos adscritos, la fundación que dirijo ha pasado 2 controles por parte del Ujú. ministerio, uno muy reciente y pues todo concluyó muy bien y a través de los bancos también se controla. Entonces, hay muchos recursos en este momento que tiene el Estado para poder hacer esos controles. Em, entonces, el tema no es negarnos al control, sino que sí abre y nuevamente vuelve este fantasma que ya pasó, Del decreto 16. del decreto 16 que ya tuvimos hace pocos, o sea que lo vivimos y que de hecho de eso terminó en otro decreto que es el que
rige Ujú. actualmente y que lo promulgó el expresidente Lenín Moreno, y ese es con el que se está, digamos, normando ahora las organizaciones, con muchos problemas de fondo, ¿no? Y esta ley repite y profundiza esos problemas de fondo. Ahora, ¿por qué pensar que puede volver el fantasma del decreto 16? Hay la disposición general que está en el proyecto de ley que dice que ninguna medida de control, supervisión o intervención que ejerzan las entidades públicas podrá ser utilizada como mecanismo de persecución política o restricción arbitraria a la libertad de asociación. Bueno, eso está escrito en la norma. Está escrito en la norma, evidentemente, pero nosotros ya tenemos experiencia de lo que ha ocurrido en el pasado y pues tenemos temores fundamentados de que evidentemente esto sea un instrumento luego para la persecución política, para que se presione a organizaciones que estén defendiendo una causa y que esta causa pueda pues no ir con los intereses del Estado en general, sí, porque pues no nos olvidemos que el Estado ha sido recurrentemente en el país violatorio de derechos humanos en muchas épocas de nuestra historia reciente, y son las organizaciones Ujú. sociales las que hacen contrapeso Así justamente eso, las que denuncian, las que registran, las que atienden incluso a las víctimas, las que les dan soporte y acompañamiento. Entonces, ese trabajo pudiera estar en riesgo si es que esta ley se pone en vigencia y deja los vacíos que estamos observando en la Ahora, soy normativa. específicamente de la normativa tal y como está ahora, como salió del informe de la comisión que está tratando esto. ¿Qué artículos o disposiciones son las que más preocupan y por qué? Sí, bueno, uno de los principales tiene que ver con las causales de disolución. En esta Ujú. ley se incrementa y se profundiza estas causales de disolución, y y además con terminologías muy abiertas que deja a la interpretación de cualquier funcionario de turno. Esto ya pasó en el decreto 16, esto ya se comentó, ya se denunció, pero vemos que se insiste en esto. Por ejemplo, quisiera leer una de las causales que se pone en el actual proyecto. Dice, una de estas, si la organización ejerce actividades distintas a las autorizadas cuando éstas ponen en riesgo el interés público, la seguridad, la salud o los derechos de las personas. Claro, ¿quién ¿Qué califica quién eso, no? califica eso? ¿O cómo las organizaciones ponen en riesgo el interés público? ¿Quién va a decidir que una organización está poniendo en riesgo? Y otra cosa muy importante, y es que la ley ha mencionado que evidentemente no van a poder concentrarse o controlar todas las organizaciones, sino que las van a clasificar en función de un análisis de riesgo que va a hacer la autoridad de control, que en este caso va a ser la Superintendencia De economía de popular y solidaria. Economía Ujú. Popular y Solidaria, que ese es otro tema que quisiera comentar, y que ellos van a establecer los criterios de cómo pues van a clasificar estas organizaciones en función de si tienen riesgo alto, bajo o medio, ¿no? Nosotros creemos que esos principios deberían estar en la ley, es decir, ser súper transparentes al respecto. Por ejemplo, hay un artículo donde se menciona que los riesgos que van a hacer una mayor vigilancia a aquellas organizaciones con mayor exposición a riesgos operativos, legales, financieros o reputacionales, ¿no? Para Ujú. nosotros nos preguntamos, ¿qué es un riesgo reputacional? ¿Quién define eso? Claro. ¿Sí? O Claro, sea, siempre que se da espacio a la arbitrariedad, o sea, algo que es muy subjetivo, se puede dar espacio a la arbitrariedad, ¿no? exactamente, y la ley debería establecer estos conceptos muy claros. ¿Qué es un riesgo? Ujú. ¿Sí? ¿Qué es un riesgo? Cuando una organización incurre en un riesgo mayor o menor, ¿no? Y la verdad es que sí entiendo que el discurso oficial apunta a que esta ley les va a ayudar a combatir los capitales irregulares, Claro. el lavado de dinero y demás, que no negamos que pueda existir en las organizaciones, en las fundaciones. El crimen organizado, como tú sabes, lo está permeando todo, está llegando Así es. a instancias locales, nacionales, tanto en el Estado como en la Bueno, sociedad la civil. portavoz mencionaba una cifra, ¿no? Bastante alarmante, es que el gobierno había detectado 600 millones de dólares de movimientos inusuales en el país. Claro que no especificó si se refería únicamente a organizaciones sociales, pero dio a entender aquello, ¿no? Como justificación para mandar este proyecto.
Sí, bueno, es una cifra que no fue aclarada en Ujú. varias ocasiones, o sea, cuánto de esos 600 millones corresponden a las organizaciones, es algo que el titular de la UAFE se ha negado constantemente a decir, porque dice que es información clasificada, está bien, pero estaba revisando el última rendición de cuentas que hizo la UAFE en este año, en julio pasado, y ellos identifican dos sectores como de alto riesgo y mediano riesgo. Y los sectores son la construcción y la venta de autos, ¿no? Básicamente. Y esto Claro. no es nuevo. Estos Así son los sectores que tradicionalmente han sido observados como los de mayor es, que riesgo, maneja mucho evidentemente. efectivo. Evidentemente, y mucho efectivo en, o sea, cash, como se dice, ¿no? Que Exacto. no pasa por los bancos. Entonces, allí hay un trabajo muy grande todavía por hacer. Y yo no digo que también esto pueda estar ocurriendo en las organizaciones. Sin embargo, es que si hablamos de combatir el flujo de capitales ilícitos, pues hay muchos más sectores. Nosotros hemos... hemos publicado investigaciones relacionadas con el tema de la minería ilegal, ¿no? Empresas fantasmas que están exportando millones, no 1 millón, 2 millones, Además que cientos de aparecen en millones. pocos años, ¿no? Y que de repente tienen fortunas, esto es increíble. Efectivamente, y mira, esta información la tiene el gobierno desde hace un año y hasta el momento no hay una sola empresa que haya sido procesada por esta situación. Entonces sí nos llama la atención el discurso que hay detrás. Bueno, importante acoger estas preocupaciones desde la sociedad civil para que este proyecto de ley, bueno, sea revisado y también los legisladores tomen en cuenta aquello en momento del debate. Se mencionaba que tal vez se debate el martes, este primer debate. Vamos a ver, no he visto una convocatoria, pero en todo caso, importante que, bueno, que se tomen en cuenta aquello y que no vuelva ese fantasma del decreto 16 que preocupa a muchas organizaciones de la sociedad civil. Amigos, son las 9:04. Tenemos que despedirnos, se nos acabó el espacio. Susi, ¿algún mensaje final para nuestros amigos oyentes? Sí, nosotros como parte de la sociedad civil estamos vigilando el avance de esta ley y pues esperamos que los legisladores que tienen una responsabilidad muy grande y de abrir el espacio de debate a más organizaciones. Bueno, vamos a estar pendientes de entonces de lo que se dé en este primer debate sobre esta ley, ahora llamada Ley de Transparencia Social.